Bienvenidos a nuestro webinar auspiciado por Thrive, el Centro de Florecimiento, Centro para el Desarrollo Humano. Bienvenidos a este webinar titulado La Iglesia y el Trauma en Tiempos de Pandemia. Estamos muy agradecidos que se nos están uniendo a este taller para pastores y líderes para poder charlar y conversar sobre estos temas tan apropiados a este tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos a todos. Estamos conscientes que algunos de ustedes se nos están uniendo a través de Zoom y otros a través de Facebook. Así que sigan en línea y esperamos que se beneficien de este webinar. Próxima, por favor. Les queremos recordar que pueden someter sus preguntas o inquietudes a través de la función del chat en Zoom en cualquier momento durante esta presentación. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la presentación y queremos realmente involucrarnos en una charla mutua. Así que por favor vayan poniendo sus preguntas a medida que vamos presentando. También tengan en cuenta que vamos a estar grabando este taller y va a estar disponible en la página web del Centro de Florecimiento Thrive y pueden ver la página web aquí listada para que puedan accederlo después y puedan compartirlo. Próxima. Bueno, nuestros presentadores hoy. Tenemos el honor de tener representantes de varios países acá con nosotros hoy, empezando por la doctora Josephine Juan. La doctora Josephine Juan, ella tiene un doctorado, obtuvo su doctorado en psicología clínica y una maestría en teología y ministerio del Seminario Teológico de Fuller. Actualmente, la doctora Juan reside en el Perú, donde ahora labora como docente de tiempo completo en el Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella ha estado trabajando conmigo en estudios de migración y desplazamiento acá en los Estados Unidos y también en Colombia, examinando el rol de los líderes y las congregaciones en contextos que están trabajando con personas en situaciones de desplazamiento. La doctora Juan se interesa en la intersección de cultura, relaciones interpersonales y salud mental, con un enfoque particular en poblaciones minoritarias en Latinoamérica. También tenemos el placer de tener con nosotros al reverendo Giovanni García. Él tiene un máster de divinidades del Seminario Teológico de Fuller acá en Pasadena y actualmente es parte del movimiento de plantación de iglesias hispanas para el sur de California de ECO, de la Orden del Pacto Evangélico Presbiteriano. Él ha sido pastor asociado de la Fuente Ministerios en Pasadena, California, y es un profesor adjunto de ética en algunas instituciones. El pastor García fue el pastor de jóvenes en Colombia por más de 15 años y su pasión es compartir las buenas nuevas del Evangelio de manera profunda y significativa, al igual que desarrollar un liderazgo integral en medio del pueblo latino. Bienvenido a reverendo García y lo mismo la doctora Juan. Estamos muy contentos de que se nos puedan unir y compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, finalmente, yo soy la doctora Lice Rojas Flores. Yo soy profesora asociada de Psicología Clínica en el Seminario Teológico de Fuller acá en Pasadena, California. Y trabajo esencialmente con cuestiones de trauma, la prevención de violencia juvenil. Trabajo con familias, enfatizándome en las relaciones entre padres e hijos y buscando cómo fomentar y apoyar el bienestar general de los niños y de las niñas y familias inmigrantes en los Estados Unidos. Yo enseño, hago investigación y me enfoco bastante en contextos internacionales, incluyendo trabajo en Colombia, al igual que trabajo en El Salvador
y acá en los Estados Unidos con familias inmigrantes latinas que están experimentando situaciones difíciles con la cuestión de inmigración forzada y la separación de familias. A mí me interesa mucho el trabajo de la familia, de la salud mental y de justicia social, y soy psicóloga clínica licenciada. Así que me encanta poder compartir con ustedes muchas de las lecciones que hemos aprendido en nuestro trabajo acá, al igual que en otros contextos latinoamericanos. La próxima, por favor. Bueno, para empezar, déjenme darle una idea de lo que vamos a cubrir en este webinar. Rápidamente vamos a definir qué es el trauma y cómo nos afecta. Vamos a hablar cómo la iglesia puede responder ante el trauma y también enfocarnos un poco más en nuestro papel como líderes de iglesia y cómo el trauma vicario y el agotamiento profesional nos puede afectar directamente. Y vamos a terminar dando unas pautas para mantener y fomentar un autocuidado integral, que es muy vital para mantenernos funcionando en estos tiempos difíciles de pandemia. Concluimos con un pequeño resumen y vamos a enfatizar algunos recursos que tenemos disponibles para ustedes y luego terminamos con un tiempo, con un espacio de preguntas y respuestas. Así que vamos de lleno entonces a esta presentación. Bienvenidos de nuevo, síganse nos juntando. Recuerde que puede poner sus preguntas en el chat en cualquier momento y vamos a tratar de contestarlas al final. La próxima. Bueno, antes de que empecemos a hablar del trauma, creo que es importante que definamos qué es el trauma y ponerlo en el contexto del estrés, porque hay diferentes clases de estrés. Tenemos el estrés diario que nos mantiene en movimiento, nos mantiene motivados a enfrentar retos que se nos presenten diariamente, nos hacen ir a trabajar, nos hacen estudiar, ¿verdad? Porque esa es parte del diario vivir. Ahora, el estrés cumulativo son situaciones menores de estrés que se nos acumulan y nos agobian y nos pueden cargar y cuando no hay una solución en vista, el estrés cumulativo puede llevar a la apatía, al agotamiento personal y a un profesional y nos puede afectar en otros aspectos de nuestro ser. El estrés que vamos a enfocarnos hoy es el estrés traumático. Es ese tipo de estrés que está relacionado con un acontecimiento que es extremo, que es anormal, que está fuera de la experiencia del diario vivir, que es extremadamente difícil de lidiar. Puede ocurrirle a cualquier persona, ya sea en carne propia o el hecho de que lo presencie un evento de tal extremo o que escuche acerca de ese acontecimiento que le sucedió a otras personas, en particular a seres queridos. Es importante entender estos tres tipos. Piénselo así como un semáforo, ¿verdad? El verde es el normal que nos ayuda a movilizarnos. El amarillo, la luz amarilla sería como el estrés cumulativo que nos está dejando de saber que, miren, descargue, desempaque un poco este estrés que está acumulando porque se lo va a comer vivo. Y el estrés traumático que ya es fuera de serie y que realmente impacta y nos hace como parar en nuestras muy fuertemente. Déjenme definir un poco más el estrés traumático para ustedes. La próxima, por favor. El estrés traumático, déjenme leer esta definición que viene de un grupo de expertos de SAMHSA, de expertos en trauma, que nos definen qué es el estrés traumático. El trauma es el resultado de un evento o una serie de eventos o un conjunto de experiencias. O sea, puede ser varias cosas, ¿verdad? Que son experimentadas por un individuo como física o emocionalmente dañinas o potencialmente mortales o peligrosas y que tienen efectos adversos y duraderos en el funcionamiento y en el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual del individuo.
Yo sé que esta definición es larga y tendida, pero déjenme enfocarles en ciertos aspectos que creo que son muy importantes que entendamos. Porque el enfoque en esta cuestión de eventos, lo que indica es que está enfatizando el trauma en el entorno donde la persona se mueve y no en un defecto del individuo en sí, ¿verdad? En algo que yo hice mal. Está prácticamente subrayando de que es algo que le pasó al individuo, que le sucedió al individuo, y no es algo que él mismo, él o ella lo generó. El otro enfoque que yo quiero que pongan atención acá es el hecho, el enfoque en la experiencia, ¿verdad? Que lo que hace que recalca es que la experiencia, que no todos los adultos o aún niños, a propósito, experimentan los mismos eventos como potencialmente traumáticos, ¿verdad? Como traumáticos. Todos tenemos nuestro historial, todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras vulnerabilidades, y un evento que yo pueda percibir como traumático puede ser que no lo sea para usted. ¿Okay? Entonces, la experiencia del individuo, su trasfondo, sus fortalezas y vulnerabilidades contribuyen a cómo va a interpretar ese evento que es difícil de manejar. Y por último, creo que el hecho de que estamos enfatizando de que los efectos potenciales pueden ser duraderos y realmente impactan el funcionamiento a largo plazo, es importante y que afectan diferentes aspectos de nuestro ser. Somos seres multidimensionales y por lo tanto los efectos los vamos a ver del trauma, los vamos a ver en esos contextos. La próxima, por favor. Enfatizo esto porque en estos contextos que vivimos ahora, la pandemia nos está trayendo a flote una serie de eventos que pueden ser potencialmente traumáticos, ¿verdad? El experimentar la enfermedad crónica o severa o aguda de un miembro de la familia, y especialmente ahora en los tiempos de COVID, muchos que han tenido que ir al hospital y no poder verlos por un tiempo, la pérdida de un ser querido por COVID, ya sean niños o adultos, puede ser traumática. La separación que puede estar conectada con la separación drástica que puede estar conectada con ese evento y con otros eventos también que estamos viviendo en estos momentos que vamos a elaborar después. La sobreinformación con imágenes difíciles de procesar, ¿verdad? De gente que se está muriendo por COVID, no solamente acá en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, en la India, en todas partes del mundo, son eventos que se van acumulando. Y además de eso, tenemos otras cuestiones que están pasando. Estamos grabando esto desde California, donde también hemos experimentado incendios a gran escala que también pueden ser eventos potencialmente traumáticos. De nuevo, lo menciono porque quiero que vean que la gama de eventos pueden ser varios en diferentes contextos, y de nuevo enfatizando la definición que hicimos antes de que un evento traumático impacta, es como una onda que repercute toda e impacta todos los aspectos de nuestro ser. La próxima. Sí. El estrés traumático, como enfatizamos en la definición anterior, afecta nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, o sea, nuestras relaciones interpersonales. Nosotros sentimos y hemos sido creados para estar en conexión, para estar en comunidad, y todos estos aspectos son potencialmente afectados por situaciones traumáticas. Piénsenlo como una onda que repercuye e impacta todos los niveles, todos los aspectos de nuestro ser. La próxima. Entonces, déjenme darle rapiditamente una idea de cómo el trauma puede afectar el cuerpo y el alma y el corazón.
para que empiecen a reconocer un poco los síntomas, ¿verdad? No, aquí no vamos a hacer a nadie un psicólogo ni trabajo social ni nada de esa cosa, pero que sí es importante que aprendan y que reconozcan algunos de estos síntomas para poder entonces tomar un plan de acción, para poder entonces apoyar a otras personas dentro de su iglesia y fuera de su iglesia. Estar conscientes que el trauma puede afectar el cuerpo y lo vemos en diferentes manifestaciones. La lista que tengo acá no es exhausta, pero sí les da una idea de que nos impacta en la cuestión de nuestro comer, la falta de apetito o algunos comen un poco más de lo normal. Problemas de dormir y pesadillas frecuentes son muy comunes, al igual que problemas físicos, dolores de cabeza, de estómago, algunos con problemas cardiovasculares. Yo creo que ya se pueden imaginar la gama de problemas físicos que se pueden presentar cuando estamos lidiando con el trauma. La próxima, por favor. Ahora, de nuevo, hemos sido creados para estar en comunidad. Dios nos dio un corazón para estar, para compartir amor, para compartir comunidad. Y cuando se experimenta el trauma, lo que pasa es que entonces genera una desconfianza hacia otros. Piénsenlo. Si usted es la víctima de un evento violento donde alguien trató de hacerle daño o de una situación fuera de control, que no, donde no se siente que fue apoyado, ya sea un desastre natural o otra cuestión, empieza a crear una desconfianza en otros, una soledad, una desconexión de los demás. Y vemos que muchos empiezan a tener problemas interpersonales, especialmente si han sido víctimas de algún ataque humano de otras personas hacia ellos. La próxima. La otra cuestión es el trauma nos afecta cognitivamente o nos afecta en nuestra manera de pensar, de ver el mundo, pero especialmente vemos que algunos tienen problemas de concentración, de olvido, siempre están como anticipando que algo va a estar mal, mucha ansiedad emocional, preocupación, tristeza, dependiendo de las situaciones, irritabilidad. Estos son ejemplos, de nuevo, esto no es todo y no estamos tratando de que usted sea que empiece a diagnosticar a la gente con estas ideas que le estamos dando en cuanto a los posibles síntomas, pero sí queremos que entiendan la gama de problemas, de síntomas, de signos que salen a flote cuando alguien ha experimentado un evento traumático. La próxima, por favor. Y por último, y que muy relevante a nuestro papel como líderes de iglesia, es el aspecto espiritual. El trauma afecta nuesra alma, ¿verdad? Lo vemos como el trauma, alguien que ha experimentado trauma, va a encontrarse con crisis espirituales donde se empieza a cuestionar la omnipotencia de Dios, la benevolencia de Dios, especialmente si han experimentado situaciones violentas y difíciles de procesar. Existe como, se crea una dudas, inquietudes existenciales y hasta una pérdida de coherencia de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de mi vida si todo esto es así de difícil? Y hay pérdidas de esperanza marcadas, de desaliento espiritual, y esos son secuelas del trauma, que es importante que tengamos en cuenta y no como líderes de fe, porque ahí es donde nosotros también tenemos mucho que ofrecer en la sanidad del trauma. La próxima. Bueno, ahora quiero invitar a mis colegas, la doctora Juan y el pastor García, para que hablemos un poco de estas situaciones, ¿verdad? Traumáticas, porque la realidad es que hay una gama de eventos que pueden ser traumáticos en diferentes entornos.
Y estoy consciente, doctor Juan, que tú estás en el Perú y Giovanni, pastor Giovanni viene de Colombia recientemente. Yo también soy colombiana, pero estaba más viviendo acá en los Estados Unidos. Y nos movemos en diferentes entornos. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de algunos eventos que ustedes ven como potencialmente traumáticos para gente que está trabajando en esos entornos? Sí, claro, yo puedo empezar. Creo que en el Perú el ejemplo más cercano que podemos citar en estos momentos es lo que hemos visto con la pandemia en el último año y medio, ¿sí? Nuestro sistema sanitario, al igual que muchos otros países, básicamente colapsó. Las condiciones de UCI eran, ¿no? Realmente impresionantes, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, las personas que han perdido familiares, seres queridos, o han estado trabajando tanto en los hospitales como en servicios públicos, han tenido que enfrentar muchas de esas situaciones traumáticas. Y seguro nuestros pastores y líderes que se encuentran aquí en este webinar habrán sido testigos de estas situaciones y estarán ministrando a las personas que han tenido que vivir estas situaciones. Otra cosa que podríamos señalar es en la pandemia, por la inmovilización obligatoria, el tener que quedarnos en casa. Sabemos también que han subido los números de eventos de violencia doméstica. ¿Sí? Entonces, eso es otro elemento que podemos citar que no parezca directamente relacionado a la pandemia, pero que hay niños, familias que están viviendo situaciones muy traumatizantes y no tienen muchas opciones de poder salir de casa sin tener que romper con algunas medidas sanitarias. Un buen punto, doctor Juan. Pastor Giovanni, ¿qué opina? Sí, nuestro país, Colombia, desafortunadamente es un país que ha experimentado por muchos años la exposición a situaciones violentas, situaciones de conflicto muy fuertes que han llevado a muchas personas, millones de personas, a experimentar el trauma en sus vidas y en el contexto en el que ellos viven, sus familias, sus pueblos. El conflicto armado seguramente ha sido uno de los factores más importantes para que muchas personas hayan experimentado este trauma. Personas que han perdido sus familiares, secuestrados, el problema de desplazamiento es un problema muy grande y el trauma del desplazamiento realmente es muy significativo en nuestro país, se ve reflejado en las ciudades y ahora con el tema de la pandemia pues se ha agrandado, se ha vuelto todavía mucho más importante en la sociedad porque se mezclan todas las cosas, ¿no? Precisamente por estos días Colombia pasa unos momentos muy difíciles donde muchas personas que han experimentado esos traumas de desplazamiento, de tanto dolor, pues sumado a la crisis de la pandemia, la crisis económica, la pérdida de familiares, pues nos genera un escenario donde el trauma realmente es parte de la vida de muchos colombianos, lamentablemente, y es parte también de nuestras comunidades de la fe. No, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir esos entornos, esos contextos en que ustedes han estado trabajando. Desde mi punto de vista aquí en los Estados Unidos y mi trabajo con familias inmigrantes latinas, tenemos similares situaciones, ¿verdad? Pobreza, pero hemos estado en un contexto donde la acción migratoria ha sido bárbara, muy agresiva y ha habido mucha separación de familias por cuestiones de estatus migratorio. Y pues eso ha causado separaciones de familiares que potencialmente han sido muy traumáticas para niños y no solamente para niños, sino para adultos y para toda la comunidad en general. Y a eso le añades, como dices tú, Giovanni, el contexto de la pandemia y ya tiene separación tras separación. Y creo que es importante que estemos resaltando estos contextos, porque uno de los mensajes que queremos enfatizar es cada participante, cada persona que está tratando de lidiar con cuestiones de trauma, tiene que estar centrado en su entorno, ¿verdad? En su contexto, identificar fuerzas sociopolíticas, culturales que están pasando, que están afectando, que están alimentando
estas posibilidades de que sus congregantes, de que las personas en sus iglesias estén expuestas a eventos potencialmente traumáticos. Y creo que recalcar lo que mencionaste, doctora Juan, la idea esta de las mujeres y los niños en situaciones más vulnerables por su género y por su desarrollo. Bueno, sigamos porque aquí tenemos mucho que hablar, pero creo que ayuda a contextualizar lo que estamos hablando de situaciones potencialmente estresantes, y quiero entonces que el reverendo Giovanni García nos siga hablando de cómo lidia con estas situaciones potencialmente traumáticas dentro de la iglesia. Claro que sí, gracias doctora Rojas, doctora Juan, por la invitación y por este espacio tan importante en medio de estos tiempos que vivimos. Bien, siguiente, por favor. Estamos en la pregunta que nos hacemos desde la acción pastoral es, bueno, ¿y cuál es la respuesta que nosotros como iglesia, como pastores, podemos dar frente al trauma? Nosotros, la mayoría de los pastores, no somos profesionales, consejeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero sí podemos y tenemos ese llamado de Dios para responder desde el llamado y desde lo que Dios nos ha dado, y nos preguntamos qué podemos hacer entonces frente a esto. Quizá lo que queremos proponer aquí es que tengamos una dinámica sanadora dentro de nuestras comunidades. Eso sería lo primero que quisiera que quedara hoy en la mente de cada uno de nosotros, que desarrolláramos un equipo de atención, o como lo llamamos en las iglesias, un ministerio, un grupo, como usted le quiera llamar, dentro de nuestras iglesias, específicamente enfocado en tratar y en acompañar a las personas que sufren estas experiencias traumatizantes, formar procesos de apoyo, procesos que podamos identificar claramente y establecer dinámicas de cooperación o de colaboración con otras instituciones que nos puedan ayudar, entendiendo que no podemos hacer todo solos. Siguiente, por favor. En primer lugar, la dinámica sanadora. Creo que es algo que en las iglesias podemos hacer y sería el primer paso de lo que pudiéramos nosotros realizar como pastores y como iglesia, como comunidades de la fe. El Señor nos está llamando, y creo que cuando miramos noticias, cuando tenemos un espacio como este, nosotros podemos sentir ese llamado de Dios y esa compasión a apoyar y acompañar tantas personas que han sufrido traumas severos en su vida y que muchas veces están dentro de nuestras comunidades y nosotros no las podemos ni siquiera visualizar o entender o acercarnos a ellas. Y el Señor en este tiempo nos ha estado llamando, y a través de medios como este nos llama a hacerlo, que podamos responder al llamado. Creo que la iglesia necesita mirar tantas personas que tenemos y responder a esto. También hacer conciencia desde la predicación, desde las conversaciones, desde la misma conciencia pastoral, desde nuestros equipos, ser conscientes que la realidad de tener personas en nuestro entorno y en nuestras comunidades que tienen experiencias de trauma es real y que están en medio nuestro y que están esperando la ayuda y la acción de la iglesia. Parte de esa dinámica sanadora también es crear espacios saludables, grupos donde las personas puedan restablecer sus capacidades de comunicación. Una de las cosas que el trauma genera en las personas es que rompe su capacidad de comunicarse sana y abiertamente con otros, y que nosotros podamos responder a estos espacios. A veces no ayuda mucho tener solamente espacios donde una persona habla y las demás están allí como simples asistentes. Nosotros tenemos también que tener otros espacios donde las personas puedan llegar, donde puedan ser conocidos, conocer sus nombres, conocer sus historias, quiénes son ellos, y abrir nuestra comunidad para ser una comunidad sanadora. Eso creo que es supremamente importante. Identificar las personas que están pasando por traumas también es muy clave. Eso lo podemos hacer desde el liderazgo y desde cualquier espacio de nuestra iglesia. Las personas que pasan por traumas usualmente son personas que no tienen una autoestima muy sana, muchas veces son retraídos, muchas veces no hablan mucho, muchas veces se aíslan de la comunidad. Físicamente podemos verlos porque pueden ser personas que no dan en la cara. A veces nos preguntamos por qué esa persona, cuando le saludo, no me mira a los ojos. Como decía la doctora Rojas anteriormente, no queremos salir aquí a diagnosticar a cada hermano, no se trata de eso, pero sí que nos pueda crear unas señales en las cuales nosotros podamos identificar algunas personas y poder orar y decirle al Señor
que nos guíe también en amor para poderles ayudar. Y permitir también que las personas expresen su dolor. En nuestras comunidades, desafortunadamente, muchas veces no hay espacios para expresar el dolor y expresar el sufrimiento que nosotros tenemos. Damos por obvio que ya todo lo hemos superado y no es así. Siguiente, por favor. La expresión del dolor es muy importante. Eso es algo que he aprendido en los últimos años en la comunidad donde el Señor me ha permitido estar en los últimos años, y es la importancia de la expresión del dolor en las personas. Eso es una necesidad del alma. Todos tenemos esa necesidad de poder expresar lo que sentimos, nuestras vivencias, nuestras frustraciones, nuestras rabias, nuestras incertidumbres, nuestras dudas, sin la posibilidad de ser juzgados, sino al contrario, con la posibilidad solamente de ser escuchados. Expresar el dolor es un camino a la sanidad. Sin hacer esto es muy difícil poder ser sanos, poder que el Señor sane nuestros corazones si no tenemos la posibilidad de expresar. Y hay tantas personas en nuestras comunidades con todo su dolor ahí guardado, con todo su dolor ahí acumulado, y esto no solamente le afecta a ellos, sino que también afecta a su entorno, su familia, sus hijos y la misma iglesia. Esto es una práctica bíblica. En la Biblia vemos el Señor desde el Antiguo Testamento lo encontramos como la expresión del dolor, y era parte de la dinámica espiritual y de sanación del pueblo y que el Señor había propuesto para su pueblo. Lo podemos ver en los salmos de lamento que vamos a ver más adelante. Y esta expresión del dolor la podemos incorporar en nuestras liturgias. Es muy importante que tengamos, por ejemplo, cantos que nos permitan expresar el dolor, expresar el sufrimiento que tenemos. Tenemos himnos, cantos, salmos, por ejemplo, que podamos leer en nuestras liturgias periódicamente, para que la gente también pueda de esta forma poder ser sanada en medio de nuestra comunidad, y nuestra comunidad se convierta en una comunidad sanadora también. Siguiente, por favor. Un ejemplo, como lo mencioné, son los salmos de lamento. Uno de ellos, por ejemplo, es el Salmo 88. Es más largo, yo solo puse unos versículos del 1 al 6, pero miremos las palabras, por ejemplo, del salmista. Dios mío, tú eres mi Salvador. Día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco como un cadáver ya enterrado al que nadie toma en cuenta, porque la muerte se lo llevó. Es como si hubiera en mí un barranco muy oscuro. Estos salmos nos ayudan a expresar, y estos salmos nos permiten sanarnos también. Y las personas, y la Biblia, el Señor es tan lindo que en su palabra nos los da, los tenemos ahí y los podemos usar para poder ser una comunidad sanadora. Siguiente, por favor. Otra cosa que podemos hacer, además de crear conciencia de ser una comunidad sanadora, es tener un equipo de atención, orar y pedirle al Señor que nos permita armar un equipo. Puede empezar con 2, 3 hermanos que se unen y comenzamos a desarrollar un equipo de atención a personas que sufren el trauma. Vamos a ver si comenzamos a poner cuidado en esto, que dentro de nuestras comunidades vamos a tener personas con este llamado y con esta intención. Identificar los servidores va a ser muy importante. ¿Quiénes pueden servir? Estar atentos. ¿Quiénes podrían hacerlo? Reclutar mediante el llamado, es decir, discernir qué personas tienen este llamado, observar sus dones. No vamos a tener en nuestros equipos personas de pronto que no tienen esa sensibilidad hacia el sufrimiento del otro. Al contrario, vamos a tener en nuestros equipos apertura para aquellos que siempre están en nuestras comunidades, que tienen estos dones, esta sensibilidad hacia los demás, hacia acompañar, hacia apoyar a las personas que sufren. Entrenar es importante, porque pues cómo vamos a pedirle a estas personas, aunque tengan el corazón, el llamado, que hagan las cosas si no reciben un entrenamiento. Hay entrenamientos más cortos, a mediano plazo, y hay entrenamientos también muy profundos que las personas pueden usar. Nosotros tenemos también en este espacio al final algunos puntos donde ustedes pueden acudir, pueden recibir entrenamiento mucho más especializado. Acompañarlos en la tarea, es decir, no dejarlos solos, sino estar con ellos, acompañarlos en la tarea, en el trabajo que están haciendo de acompañar a otras personas en esta situación. Siguiente, por favor. Podemos crear procesos de atención, procesos simples, no se requieren procesos muy complicados. A veces cuando escuchamos la palabra procesos nos asusta, pero con procesos simples que podamos tener, pero es necesario tener en la iglesia estos procesos, diagramas,
saber cuáles son los roles de cada persona, cuántas personas necesitamos en el equipo, cómo podemos apoyar de la mejor forma. Va a haber un coordinador, gente que se encargue de la oración, de la logística, consejeros, profesionales de la salud en distintas áreas, psicólogos, terapistas, consejeros, tantas personas que podemos ir integrando poco a poco. Al principio quizás solo podemos ser 2 o 3, pero esto puede ir creciendo y podemos crear equipos bien lindos en los que podamos apoyar a las personas y darles sus roles, consejeros, y también tener en mente instituciones afines que nos puedan apoyar. Eso, parte de ese diagrama va a ser muy importante. Visualizar, encontrar, identificar lugares que nos puedan apoyar en nuestra labor. Siguiente, por favor. Algunas instituciones pueden ser simplemente, las podemos encontrar dando una vuelta por nuestro vecindario, por nuestra comunidad, viendo qué recursos hay. Nuestras comunidades tienen muchos recursos. Aquí en los Estados Unidos es impresionante. A veces no conocemos tantos recursos que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Y en América Latina igual, también hay muchos recursos que nosotros podemos comenzar a preguntar y a indagar. Recursos en cuanto a psicoterapia, trabajo social, salud integral, salud simplemente. Muchas veces las personas lo que necesitan es una visita al médico, un niño, una visita al pediatra, y nosotros podemos encontrar esos lugares que van a poderles ayudar a las personas y tantos otros que el Señor va a poder poner en el camino. Entonces, tener esa lista es importante, identificar a qué lugares nosotros podemos llevar a las personas. Hay una parte de esta respuesta de la iglesia, que es una parte que podemos crear nosotros interna, digámoslo así, que tiene que ver con el proceso de crear conciencia, de formar, ir formando una comunidad sanadora, pero habrá momentos donde algunas personas del equipo que tengamos encuentren que hay personas que necesitan un tratamiento mucho más profesional que el que podemos brindar dentro de nuestras iglesias. Es muy importante ahí poderlo conducir, poderlo guiar hacia esas instituciones, hacia esos profesionales, porque como dije al principio, nosotros los pastores no somos psicólogos, no somos profesionales en tantas áreas, pero sí somos personas que amamos las personas y que podemos acompañarles y conducirles hacia esos otros lugares donde los pueden ayudar y allí seguirles guiando y seguirles acompañando. Creo que como iglesia hay mucho que hacer, creo que como iglesia podemos abrir nuestra mente y abrir nuestras comunidades para hacer tanto por estas personas que están allí desde la misma predicación, los cantos, la acción o procesos como los que acabo de mencionar, ministerios totalmente desarrollados para poder hacer algo por tantas personas y más aún en estos tiempos de pandemia en los cuales hay tantas personas sufriendo, tantas personas, tantos niños que están experimentando ya el trauma y nuestras comunidades de fe pueden hacer muchísimo, pueden hacer demasiado por cada una de estas personas. Ok, le doy el paso a la doctora Juan, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Josephine Juan. En este siguiente parte de nuestro webinar vamos a ver rápidamente, de manera bastante breve y a grandes rasgos, de qué manera también este cuidado a personas que han vivido situaciones traumatizantes puede impactar y tener un efecto en los pastores y líderes. Esto incluye a usted que se encuentra ahorita en el webinar y también a sus colegas, su equipo pastoral con el que trabaja en sus iglesias. Ahora, en la primera parte hemos visto cómo el trauma puede impactar a las personas, hemos visto algunas rutas, algunas acciones que podemos tomar en nuestras congregaciones, pero también sabemos de que el ministerio no solamente es una actividad de una sola vía, ¿sí? Donde los pastores y los líderes ministran y los miembros de la congregación y de la comunidad reciben, sino que es una acción, es una serie de acciones de doble vía. Y el cuidado pastoral tiene un impacto en los mismos pastores y líderes. El ministerio puede tener varios efectos en los líderes cristianos, pero en lo que respecta al trauma hoy día, quisiera resaltar dos efectos en particular. Siguiente, por favor. El agotamiento profesional y también el trauma vicario. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el trauma vicario. El trauma vicario, también llamado el trauma indirecto, hace referencia al impacto negativo que puede tener el trauma que han vivido las personas
en sus cuidadores, es decir, es el efecto que puede tener en los cuidadores. Cuando hablamos acerca de cuidadores, hacemos referencia a personal de salud médica, profesionales de salud mental, y esto incluye también a pastores y líderes de las iglesias que se encargan del cuidado espiritual, la salud espiritual de las personas. El trauma vicario resulta de la constante exposición al sufrimiento de las personas e implica cambios en el pastor o el líder que los podemos dividir en tres. Siguiente, por favor. Cambios en cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe a otras personas. Siguiente, por favor. Y por último, cómo percibe al mundo. Siguiente, por favor. Vamos a ver en un poquito más de detalle cómo es que se manifiestan estos cambios en la vida de los pastores y líderes. El impacto del trauma vicario se puede manifestar a niveles emocionales, cognitivos, relacionales o interpersonales y también espirituales, teniendo últimamente un efecto en sus ministerios. Uno de estos aspectos que vamos a resaltar hoy día es la percepción de salud. Siguiente, por favor. La prolongada exposición a las experiencias traumáticas de las personas puede contribuir a una visión cínica del mundo y generar una percepción generalizada de inseguridad. Sentir de que hay inseguridad en todas partes. Entonces, circunstancias que previamente posiblemente eran de poco interés, ahora pueden preocupar y parecer amenazantes. Y las amenazas pueden parecer abundantes y prevalentes en toda parte, en cada esquina donde yo vivo, donde yo radico. Otro aspecto a señalar es una alteración en la percepción que el pastor o el líder puede tener acerca de los seres humanos. Muchas veces las experiencias traumáticas y el sufrimiento resaltan los peores aspectos del ser humano, ¿sí? Su capacidad para la crueldad, para la traición y tanta maldad, tanta perversidad. Entonces, a partir de eso, el pastor y el líder puede desarrollar un pesimismo fuerte hacia otras personas y se ve impactada la percepción si es que personas pueden cambiar o ser transformadas por la obra del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Ante un mundo tan inseguro, lleno de personas poco confiables, es posible que el pastor también experimente agudamente su propia vulnerabilidad, ¿sí? Su susceptibilidad a ser atacado, a ser impactado de alguna manera. Esto puede traducirse en una preocupación excesiva por la seguridad de sus seres queridos y también puede traducirse en intentos para controlar, para ejercer mayor control sobre su entorno. Y si se ve frustrado ante situaciones poco controlables, puede ser que pueda reaccionar con bastante angustia, con irritabilidad o ira en desmedida. Siguiente, por favor. En adición a estos cambios en la manera en que el pastor o el líder percibe al mundo, a las personas y también a su propia vulnerabilidad, el trauma vicario puede impactar cómo el pastor o el líder se relaciona con las personas que lo rodean, ¿sí? La cercanía que experimenta con sus seres queridos, con sus amigos y colegas puede verse afectada y es posible que se pueda sentir bastante solitario, enajenado, ¿sí? Alienado o incomprendido, aún a pesar de contar posiblemente con una buena red social. Y estos sentimientos pueden inducir un distanciamiento emocional de otras personas y hasta el aislamiento. Todo esto suele ser exacerbado por la misma naturaleza de lo que es el cuidado y la consejería pastoral, que es caracterizada por la confidencialidad y la privacidad. Y cuando el contenido de lo que nos comparten los miembros de la iglesia suele ser bastante traumático, este puede volverse una carga muy pesada para sobrellevar, especialmente solo. Siguiente, por favor. Como notarán en lo que acabamos de describir, el trauma vicario que pueden experimentar los pastores y los líderes de cierta manera refleja las experiencias traumáticas y el sufrimiento que están pasando las personas que están a su cuidado. De esta manera, sin haber experimentado trauma de una manera personal y directa, y también sin sufrir de ningún trastorno o enfermedad específica mental o física, los pastores y líderes pueden experimentar cambios en su vida personal que responden a las experiencias del trauma a las que han sido expuestos.
Además de estos efectos particulares que puede tener la exposición al trauma, el ministerio con personas que han sufrido eventos traumáticos puede tener otros efectos en pastores y líderes, y uno de ellos es el agotamiento profesional. Siguiente, por favor. El agotamiento profesional, también llamado el síndrome de burnout, sí, creo que hablamos mucho acerca del burnout en ámbitos profesionales, resulta de una sobrecarga laboral. Siguiente, por favor. No consiste meramente en un cansancio, sino que describe un desgaste profundo. Entonces, el sentirse agotado, desgastado emocional, mental, física y espiritualmente. Y también percibir que su trabajo posiblemente excede su capacidad para poder responder a todas las demandas del ministerio. Siguiente, por favor. Esta experiencia de agotamiento se caracteriza además por un cinismo y apatía hacia el ministerio, hacia sus colegas y hasta hacia los mismos miembros de su congregación. El cinismo se puede manifestar en términos de dificultad de encontrarle sentido ya al ministerio, o posiblemente en percibir que no se están dando los cambios esperados, o que el ministerio no está teniendo el impacto deseado, o posiblemente ningún impacto. Este desgaste también se puede expresar en frustración hacia el ministerio y fastidio con las personas que siempre parecen necesitar de la guía, el consejo, la disciplina o la ayuda del pastor o el líder. Y puede resultar también en deseos de culpar o rechazar a las personas por su falta de crecimiento, falta de entendimiento, falta de transformación, falta de adentrarse en la palabra de Dios, ¿sí? Puede resultar en ese rechazo, en esa culpabilización. En medio de todo ello, los pastores y líderes pueden sentir apatía, ¿sí? No sentir simplemente nada acerca de lo que hace, una falta de interés, desgano, muy baja motivación, un desapego de las personas que cuida, y todo esto marcado por un profundo agotamiento emocional, mental, físico y espiritual. Siguiente, por favor. Una última particularidad que quisiera resaltar acerca del agotamiento profesional es el sentido de poca autoeficacia. Cuando hablamos acerca de autoeficacia, hacemos referencia al sentir que yo puedo, que yo soy capaz. Entonces, acá vemos una baja autoeficacia, donde el pastor o el líder siente que sus esfuerzos tienen poco efecto y pocos resultados. Es así que puede experimentar sentimientos de incapacidad o incompetencia, y que estos se ven amplificados en estos contextos, y también se puede recriminar por su percibido fracaso y baja productividad. Para evitar esta experiencia del agotamiento profesional caracterizado por el desgaste, por el cinismo y baja autoeficacia, los pastores y líderes pueden recurrir a evitar, ¿sí? A evitar el ministerio, evitar a las personas que cuida, o alejarse emocional y mentalmente del ministerio, buscando diversas actividades distractoras. Siguiente, por favor. Para cerrar, quisiera señalar dos factores que pueden contribuir al agotamiento. Son varios factores, pero solamente vamos a resaltar dos hoy día. Un factor que puede contribuir es el aislamiento, el sentir que carece del apoyo emocional, espiritual y profesional, tanto de las personas que lo rodean, de su familia, de sus colaboradores, así como de su denominación y de su iglesia. Personas que carecen de este apoyo pueden sentirse más vulnerables al agotamiento profesional. Siguiente, por favor. Otro factor que puede contribuir es el no contar con las herramientas, la capacitación y las competencias necesarias para enfrentar la sobrecarga ministerial. Ahora, en estos contextos de pandemia, donde el aislamiento y el distanciamiento social son aspectos centrales del cuidado mutuo, y donde nos hemos visto obligados a modificar el ministerio y toda clase de actividad social para poder ministrar a la distancia, ¿sí? Sin necesariamente contar con la capacitación o los recursos tecnológicos. Es de esperar que muchos pastores y líderes estén experimentando el agotamiento y el desgaste emocional, mental, físico, espiritual. Entonces, es muy entendible si en estos contextos esté sintiendo usted o posiblemente personas a su alrededor que están en ministerio el agotamiento profesional simplemente por la naturaleza de esta coyuntura.
Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora doy pase de vuelta al pastor García para ver algunos elementos de qué es lo que podemos hacer. Siguiente, por favor. Queremos en este espacio, junto con la doctora Rojas y la doctora Juan, proponerles a ustedes algunos consejos de autocuidado como respuesta a lo que acabamos de escuchar. En cuanto al autocuidado espiritual, quisiera proponer la meditación bíblica. Este no tiene que ver con el estudio de la Biblia que podamos realizar a diario, sino con un tiempo en el cual nosotros podamos meditar la palabra del Señor en silencio, en un espacio de tranquilidad y en el cual podamos interiorizarla y entender que su palabra trae vida a nuestros corazones y a nuestras mentes y poder interiorizarla, asumirla y poder vivir con esa palabra en nuestra mente y en el corazón en el día a día. También la oración que sale del alma, es decir, que podamos practicar oraciones en las cuales expresemos nuestros sentimientos. Muchas veces oramos, pero no expresamos nuestros sentimientos en la oración, sino que son oraciones a veces mecánicas, a veces a la carrera, a veces tenemos algunos puntos, pero vamos a expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos cada día en la oración. Creo que eso es algo que al practicarlo nos va a bendecir muchísimo. Practicar el sabbat, es decir, ese espacio de 24 horas en el cual nosotros podemos descansar. En este contexto, por ejemplo, de los Estados Unidos, nuestros pastores, la gran mayoría, son bivocacionales. Y hace unos días escuchaba un pastor que dijo, para un pastor bivocacional en el contexto de los Estados Unidos, ¿es posible tener un día de descanso? Si trabajo de lunes a sábado y el domingo estoy en la iglesia, yo creo que es muy importante tener esto en mente, precisamente por lo que acabamos de escuchar de la doctora Juan, y es que podamos tener ese tiempo para descansar realmente, descansar, desconectarnos, tomar descanso y poder recuperar fuerzas para seguir en la jornada. Tiempos de silencio, esto es algo que a mí me encanta practicar y es en el día poder desconectarnos de todo, tecnología, noticias, todo y poder tener un momento de silencio, simplemente en el cual la mente pueda quietarse y estar en silencio y poner nuestro corazón y nuestra mente en el Señor y en sus propósitos. Y dar gracias, por supuesto, en este tiempo en nuestro corazón. Y cuidado pastoral mutuo, es decir, cambiar esa percepción que tenemos de que somos los que debemos cuidar a toda la iglesia, un pastor, un líder cuidando a 100, 200, y esa es una perspectiva que a veces no es sana, sino cambiarlo por una perspectiva o una visión de cuidado pastoral mutuo, es decir, yo cuido, pero tú también ayúdame y cuídame, y buscar personas que nos cuiden, que nos soportemos los unos a los otros. Creo que esto sería de gran ayuda también en nuestra parte espiritual. Creo, continúa la doctora. Sí, invito a que la doctora Juan también se me una aquí cuando queremos enfatizar en que la importancia de desarrollar un plan de autocuidado integral, ¿verdad? Que se enfoque en las diferentes dimensiones de su ser, lo emocional, lo físico, lo social y lo espiritual que acaba de mencionar el pastor García. Creo que esta imágenes aquí explican bastante las cosas que queremos enfatizar, que muchas veces las tomamos no, se nos pasan de alto porque son tan obvias, pero mire, recuerde, el dormir es súper importante. Si usted no duerme sus 7 o 8 horas en la noche, va a estar sintiéndose mal físicamente, emocionalmente. Así que yo sé que ha escuchado eso y muchas veces, pero hay estudios, hay mucha data que demuestra que en sí el cuidar su dormir es parte de su sanidad y es parte de su mejor funcionamiento. Doctora Juan, ¿qué quieres añadir aquí? Sí, em, no sé, no me quiero adelantar con las preguntas, pero me parece que una pregunta que ya tenemos aquí en el chat se relaciona muy bien con lo que estamos viendo respecto al autocuidado. Es difícil
realizar algunas de estas acciones cuando nuestro entorno está en constante flujo, en constante cambio, cómo nos podemos estructurar, cómo podemos realizar algunas de estas acciones para cuidarnos. Si dependiendo de lo que usted, de las demandas que usted tiene en su vida personal y también profesional, es posible que no siempre sienta que le es posible dormir más de 7 horas cada noche o poder comer en horario regular, pero dentro del contexto en el que se encuentre, intente estructurar su tiempo lo más posible, ¿sí? Entonces no es necesario que su horario se vea igual como otro horario, el horario del pastor García. No hay un horario ideal, ¿sí? Pero si es que puede incorporar una mayor cantidad de estas acciones, podrá haber mayores cambios también en su bienestar integral, emocional, físico, mental, social y también espiritual. Sé que eso no es una respuesta tal vez muy satisfactoria, pero cada uno dentro del contexto en el que se encuentre necesita encontrar una manera de poder estructurarse e incorporar estas acciones. Y no solamente decir, yo no puedo porque mi situación no me permite, sino dentro de lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, creo que ahí es donde tenemos que ser creativos, ¿verdad? Porque a veces podemos ir a dar una caminada de unos 30 minutos, que es súper bueno para todo nuestro aspecto físico y mental, pero a la misma vez puede ser una caminata donde usted está orando, ¿verdad? Está teniendo se está cuidando espiritualmente, está orando, está escuchando quizá himnos o quizá está escuchando algún sermón. Y puede matar, como decimos, 2 pájaros de una. La cuestión es ser creativo y no pensar que tienen que hacer esto a todo nivel, sino de a poquitos ir desarrollando los hábitos. Un hábito toma como 3 semanas, como 21 días para poderse establecer. Así que no se dé por vencido si empieza la primera semana ya se cansó, sino que siga caminando aunque sea 10 minutos y poco a poco va incrementando el tiempo. Creatividad y perseverancia es súper importante cuando estamos desarrollando un autocuidado integral y personal muy necesario para seguir avanzando en estos tiempos de pandemia y aún después de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, en resumidas cuentas, porque se nos acabó el tiempo, quiero enfatizar que somos seres multidimensionales y por lo tanto, toda exposición a eventos traumáticos nos van a impactar en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Es importante que aprendamos esto, que aprendamos más del trauma, que aprendamos a reconocer a signos, señales de que el trauma quizá nos está afectando en el aspecto biológico, cognitivo, emocional, espiritual. Y entonces para poder delinear y responder al trauma, y como mencionó el pastor García, estamos posicionados en nuestras iglesias a responder a la misión sanadora de la iglesia con el mandato que tenemos de Dios. La doctora Juan enfatizó cómo nosotros como líderes, liderazas, estamos expuestos a trauma vicario y cómo podemos sufrir secuelas de agotamiento y debilitamiento espiritual. Así que tenemos que estar muy conscientes de ellos y crear ese autocuidado, ese plan de autocuidado integral, a recordarnos de que el cuidador también requiere cuidado. Bueno, tenemos tiempo para unas cuantas, 2 preguntas, pero antes de eso, perdón, si volvemos a la hoja de recursos, quiero enfatizar que vamos a poner esta grabación de este webinar en la página web de Thrive. Y tenemos varios recursos para ustedes. Uno es un curso mini virtual que hemos desarrollado a través del seminario de Fuller, donde estamos hablando y desarrollando más este tema sobre líderes de la iglesia y el trauma. Esto fue un cursillo que desarrollamos con la doctora Juan, basado en nuestro trabajo en Colombia con comunidades eclesiales que están trabajando con personas en situación de desplazamiento y afectadas por el conflicto armado. Así que viene desde ese contexto, pero de todas maneras es muy aplicable porque es para todos en donde estén, en Latinoamérica o Estados Unidos, porque expande el tema del trauma. Es gratis, se registran a través de este enlace y pueden tomarlo donde quiera,
por su teléfono, por su computadora, está disponible. También tenemos otros webinars que han sido ofrecidos por el Centro Latino del Seminario Teológico de Fuller con la doctora Andrea Canales, el tema de lidiando con el duelo en los tiempos de pandemia, muy bueno, así que pueden accederlo. Está otro sobre la depresión en la comunidad latina y cómo combatir el trauma y la desesperanza. Y bueno, tenemos unos cuantos artículos. Desafortunadamente, algunos de ellos están en inglés. Creo que 2 de ellos están en español, pero para aquellos que quieran echarle mano al inglés, hay 3 artículos que se han publicado en la revista de Fuller, del seminario de Fuller, hablando y expandiendo un poco más de esto, el tema de trauma en el contexto de Colombia, en el contexto de migración y la pandemia aquí con los niños latinos en los Estados Unidos. Bueno, creo que nos vamos a pasar unos 5 minuticos porque creo que ya tienen una que otra pregunta por ahí que no queremos dejarlos con las ganas, pero sí pueden contactarnos y acceder a todos estos recursos que estamos ofreciendo después. Andrea, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, aquí tenemos una. Uno de los retos es el cambio constante del entorno, lo que hace muy difícil tener estructuras diarias. ¿Cómo lo podemos abordar? Doctor Juan, ¿quieres contestar? Creo que contestaste ya esa pregunta. Sí, ya le logramos contestar. No sé si habrá algún otro elemento a esa pregunta. Si le quieren agregar algo a esa pregunta o si no quedó muy claro nuestra respuesta, posiblemente siéntase con la libertad de agregar también en el chat. Pero sí, nuevamente, no hay una estructura ideal. Estas son recomendaciones, ¿no? Recomendaciones a partir de diferentes asociaciones y organizaciones de salud. Es lo ideal, pero también sabemos de que no hay un horario ideal. Entonces, dentro de sus posibilidades, dentro del entorno en el que se encuentre, dentro de esas limitaciones y los parámetros, encontrar por dónde tenemos la posibilidad de incorporar alguna de estas actividades para mejorar nuestro bienestar y también impactar nuestro ministerio. Sí, Andrea, me parece que hay una pregunta adicional a ello. Sí, la misma persona preguntó algunas directrices que nos ayudan a reconocer cuando una persona de la iglesia debe ser referida a un profesional. Sí. Buena pregunta, porque sí, aquí el pastor García habló muy bien, casi como psicólogo, le digo, está muy impresionado y creo que esa es la idea de que cada líder de fe puede tener esa clase de conocimiento y no necesariamente ser psicólogo, pero sí puede identificar síntomas y proveer las estructuras y los apoyos necesarios. Ahora, hay muchas personas que han sido afectadas por el trauma que realmente les afecta el funcionamiento en su capacidad de trabajar, de relacionarse. Si usted ve que la persona, por ejemplo, para de ir a trabajar, ya no está funcionando como antes, no está yendo a estudiar, realmente no está funcionando al nivel que estaba antes, creo que esa es una señal de que es bueno que alguien intervenga a nivel profesional, porque su comportamiento, su capacidad de funcionar diariamente ya está siendo comprometida, afectada demasiado y eso entonces quizá pueda ser mejor, de buena ayuda, que además de su apoyo pastoral, que también tenga apoyo profesional. Recuerden que hay centros de salud mental aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos que son gratis o a bajos costos, que también hay centros, por ejemplo, el seminario de Fuller tiene una clínica de salud mental donde se provee servicios a bajo costos o gratis y a veces también los hay en español. Pero no solamente tiene que buscar un lugar cristiano, porque la realidad es que no hay demasiados de esos, pero sí hay otros centros de salud mental que pueden apoyar. Y de nuevo, usted va a estar acompañándolo y dando asesoría pastoral de todas maneras. Así que esa es una buena manera de tener en mente. Busque apoyos, busque conexiones en su comunidad que les informen dónde pueden referir a esta persona, si tiene seguro médico o no, qué posibilidades hay.
Y esas son cositas que se pueden hacer con anticipación, ¿verdad? De tener como su lista de recursos de referidos, donde pueda sus rutas de atención. Toma tiempito para ir creando esas estructuras, pero se pueden hacer una vez que usted ya empiece a reconocer qué síntomas son los que realmente ya se pasaron de su capacidad de lidiar y de apoyar y que requiere un poco más de ayuda. Bueno, esto yo creo que ya vamos ya nos pasamos de nuestro tiempo y siempre tenemos muchas más preguntas. Los invitamos a que tomen, que se tomen el tiempo de mirar los recursos que estamos ofreciendo porque van a profundizar en algunos de los temas que hemos estado tratando. Esto no es una charla de una vez, esto es un aprendizaje de largo tiempo, procesos de que vamos aprendiendo conjuntamente con profesionales, con otros. Los invito a que continúen buscando recursos y apoyos que les puedan ayudar en su ministerio y que les puedan apoyar a ustedes como líderes de fe que están ahí al frente en la lucha, pero que se pongan esa armadura de Dios antes de salir a la lucha, ¿verdad? Que se tomen el tiempo para cuidarse espiritualmente, emocionalmente, socialmente, físicamente, en todo sentido, con un buen plan de autocuidado integral. Y bueno, cuenten con nuestro apoyo. Estos materiales van a estar disponibles para ustedes en la página web del Thrive. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias a la doctora Juan por unírsenos y por compartir sus experiencias y todo lo que ha aprendido y está haciendo en el Perú, y al igual que el pastor Giovanni García por todo su lo que nos ha compartido desde del punto de vista como pastor. Y gracias a Andrea de Thrive por ayudarnos, Andrea González, por ayudarnos a que este webinar funcione y la tecnología nos dé el paso para poder comunicar estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, doctor.